¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal con una nueva optimización. El día de hoy les voy a traer una optimización para mejorar el sonido de toda su PC en general, ¿vale? Con esto van a poder llegar a escuchar mucho más fácil lo que vendría a ser los pasos de los enemigos. Van a escuchar mucho menos lo que vendría a ser las construcciones. Esto para que puedan escuchar y percibir correctamente las balas y los disparos de los enemigos. Y van a poder escuchar obviamente mucho mejor las balas, los escopetazos, los picazos. Todo esto va a ser mejor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es bajar los vasos, los bajos. Vamos a bajar los bajos y vamos a subir las ganancias y vamos a mejorar otras partes del audio para que se escuche mejor. Vamos a tener el mismo sonido que tiene Mongraal. Si ustedes han visto jugar a Mongraal o a Mitro, vamos a tener un sonido igual o parecido al que utilizan ellos. Así que vamos a pasar con una comparativa de un pequeño video que grabé con optimización y sin optimización, ¿vale? Entonces vamos a pasar a verlos. Como pudieron ver, hay una gran diferencia en lo que vendría a ser el sonido de la construcción y el sonido de los fusiles y la escopeta. Podemos ver que el sonido es un poco más grave. Esto nos va a proporcionar un mejor efecto de sonido a la hora de estar jugando. Así que si quieren saber cómo colocar esta configuración para que puedan boostear su sonido, quédense hasta el final del video. Ahora sí, vamos a pasar al escritorio. Ok, una vez ya estén aquí en el escritorio, lo que van a hacer es muy sencillo. Van a irse primero antes que todo al enlace de la descripción, ok. Van a irse aquí y simplemente van a darle donde dice download. Esto lo que van a hacer es descargar el archivo que les voy a estar dejando en la descripción, que se llama Optimizar Audio by James J. Este archivo lo que contiene son todos los drivers y programas que necesitan para poder optimizar lo que vendría a ser su audio. La descarga está un poco pesada, es casi medio giga, pero estoy seguro que la van a poder descargar sin ningún tipo de problema. Una vez que lo descarguen, lo pasan al escritorio. Van a necesitar de la herramienta llamada WinRAR para poderlo extraer. Para ese punto ya todos deben de tener instalada esta aplicación y simplemente le damos clic derecho y extraer acá. La contraseña es muy sencilla, se la voy a estar dejando en la descripción también. Es YouTube con la Y y con la T mayúscula menos James SSJ, ¿vale? Le damos en aceptar
Y yo no lo extraigo porque yo ya lo tengo, ¿vale? Entonces, eso vendría a ser todo. Una vez que les quede este archivo llamado Optimizar Audio by James J, que le quede aquí este icono como de bocina, pueden borrar ya el archivo WinRAR si quieren. Y nos metemos a la carpeta, ¿vale? Una vez ya aquí les voy a estar dejando dos formas de poder optimizar lo que vendría a ser su audio. La primera es para las personas de 64 bits y la segunda es para la persona de 32 bits. Ambas maneras tienen unos pasos diferentes para poderlo optimizar. Pero antes vamos a empezar con la de 64 bits, que es la más importante y la que todos al menos tenemos, ¿vale? Casi todos tenemos un sistema operativo de 64 bits. Si no sabes qué sistema operativo es el tuyo, simplemente presionas Windows más Pause, que es el último botón de la esquina, y nos va aquí a arrojar lo que vendría a ser la información del sistema. Aquí podemos ver que yo tengo Windows 10 Enterprise, y aquí pueden ver que mi sistema operativo es de 64 bits, ¿vale? Donde dice tipo de sistema y ya, simplemente es eso. Una vez ya estén acá, simplemente hacen doble clic al archivo de 64 o 32 bits que ustedes tengan. Yo en mi caso tengo la versión de 64. Así que simplemente lo que tienen que hacer es darle siguiente, aceptar, aceptar, siguiente e instalar. Una vez que se les instale, van a reiniciar su PC y les va a volver a abrir este archivo, ¿verdad? Les va a volver a abrir este programa. Y una vez que se les abra, tienen que volver a hacer los pasos de siguiente, aceptar, aceptar, ¿vale? Una vez que ya hayan hecho eso, se les va a volver a reiniciar la PC. Y ahora sí van a tener lo que vendría a ser los drivers de audio actualizados, ¿vale? Entonces, aquí ustedes eligen la versión para los de 64 bits y la de 32 bits. Va a estar dentro de esta misma carpeta, ¿vale? Entonces, una vez ya tengan instalados los drivers de audio, vamos a instalar este programa llamado Equalizer APO, ¿vale? Pero antes les voy a mostrar, ¿vale? Para no confundir a las personas de 32 bits, lo que vamos a hacer es irnos al icono acá del altavoz. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle en sonidos, ¿vale? Otra forma de acceder aquí es irse a panel de control. Panel del control, nos venimos a hardware y sonido y nos vamos a sonido y nos vas a abrir abriendo esta pestaña nuevamente, ¿vale? Eso es en caso que tú tengas Windows 7 o Windows 8. Entonces, una vez ya estés aquí, lo que vas a hacer es venirte a reproducción. Vas a seleccionar tus dispositivos de audio. Yo en mi caso estos auriculares que yo tengo los Logitech G332, pero me aparecen como Realtek High Definition, que es como a ustedes también les va a aparecer, ¿vale? Entonces, una vez ya estén acá, lo que van a tener que hacer es deshabilitar todos los demás dispositivos de audio que no estén ocupando, porque si entre más tengan activados, más delay le va a estar provocando. Entonces en mi caso solo tengo uno y es el que estoy utilizando actualmente. Entonces le damos en propiedades, clic derecho, propiedades encima del dispositivo que estemos ocupando de audio, y nos vamos a la parte de sonido. Aquí lo tienen que tener en 100 y en opciones avanzadas aquí tienen que venir hacia abajo y ponerlo en 24 bits 1900 no sé qué número es eso porque estudié en el CONALEP, pero pone la calidad de estudio, ¿vale? El número más alto que les aparezca acá tienen que ponerlo y listo. Yo en mi caso lo dejo en 48 porque tengo un programa que es para grabar y necesito que esté en 48, así que esto ya son por temas personales, pero ustedes pónganlo en la calidad más alta que les aparezca. Y para las personas, ahorita para este punto, ok, a mí no me aparece la opción de mejoras, ¿vale? Pero esto ¿por qué es? Porque a mí no me aparece la pestaña de mejoras. Esto me pasa porque yo ya tengo instalado el Equalizer APO, que es la aplicación que es para boostear el sonido para las personas de 74 bits. Pero si tú tienes 32 bits no vas a necesitar de ningún otro programa, ¿vale? Solo vas a necesitar de estos drivers y listo, ahí se acabó. Entonces, para las personas de 32 bits les va a aparecer aquí una opción llamada mejoras. Lo que van a tener que hacer es venirse a la parte de mejoras y van a tener que habilitar la pestaña de ecualización de sonido y ¿cómo se llamaba la otra pestaña? Tienen que buscar la opción llamada Bass Boost en inglés, y en español creo que se llama... no recuerdo cómo se llaman, pero miren entre todas las opciones una opción que les permita poner la versión de bajos, ¿vale? Entre todas las opciones que les aparece, les va a aparecer una opción que les va a aparecer para seleccionarla. La selección, en uno que le seleccione, le va a aparecer el tipo de sonido que quieren seleccionar. Le va a aparecer rock, acústico, guitarra, piano, un montón de opciones, pero la que tienen que ustedes buscar es la de bajos, ¿vale? Una vez que la encuentren le dan a aceptar y aplicar. Simplemente habilitan esas dos opciones, ¿vale?
Y listo, eso vendría a ser todo para los de 32 bits. De paso que están acá, se van a la parte de grabar. Esto es para los de 64 y 32 bits. Van a la parte de su micrófono. Aquí nuevamente simplemente lo que tienen que hacer es deshabilitar todos los dispositivos de audio que no ocupen, igualmente para reducir delay, ¿vale? Entonces deshabilitan todos los dispositivos de audio que no estén ocupando y nos vamos a nuestro micrófono, el que estamos ocupando ahora mismo, y le vamos a dar en propiedades, ¿vale? Vamos a darle en propiedades y nos vamos a venir a la parte de mejoras. Y aquí en la parte de mejoras habilitamos estas dos opciones y le damos en modo inmediato y le damos en aplicar y aceptar, ¿vale? Tenemos que hacer eso para poder de esta manera hacer que nuestros amigos nos escuchen mejor a la hora de estar jugando, ¿vale? Que no se esté escuchando estática ni nada feo. Entonces de esta manera ya tendríamos configurado el audio para las personas de 32 bits y ya tendríamos configurado el micrófono, ¿vale? Para que se escuche mejor. Ahora, para las personas de 64 bits, lo que van a necesitar es, una vez ya tengan instalado el driver, van a instalar esta aplicación llamada Equalizer APO, le dan clic derecho, ejecutar como administrador, y le dan siguiente, instalar, siguiente, siguiente, y listo, ¿vale? Una vez que ya se les haya instalado, van a tener que reiniciar la PC, ¿vale? Y una vez que regresen, abren la aplicación y la primera vez que lo abra, les va a aparecer un pequeño cuadrito que les va a estar diciendo que seleccionen su dispositivo. En el caso de todos nosotros que estamos viendo este video, acabamos de instalar los drivers de Realtek, ¿vale? Entonces simplemente seleccionamos nuestros altavoces Realtek, ¿vale? Todo lo que diga Realtek lo marcamos en la casilla, ¿vale? Esto es fundamental para que pueda funcionar el programa. Una vez ya hayan marcado esa casilla, simplemente le dan en siguiente y aceptar, ¿vale? Ahora, una vez ya tengan instalado el programa, les va a aparecer algo parecido como esto, ¿vale? Les va a aparecer así. Obviamente no les va a aparecer igual que yo porque yo ya lo tengo configurado. Les va a aparecer algo parecido así, ¿vale? Lo que tienen que hacer es, ustedes van a tener tres opciones aquí, ¿vale? Lo que ustedes van a tener que hacer es muy sencillo. Van a irse a la parte de donde dice configuración y aquí le va a aparecer tres casillas, ¿vale? Van a borrar todas menos la que dice include, ¿vale? Toda la que dice include, la de include déjenla y todas las demás hay que borrarlas, ¿vale? Por alguna que diga bass boost o cualquier cosa, bórrenla y simplemente dejen esta llamada include. Una vez ya tengan solo esta pestaña llamada include, lo que vamos a tener que hacer aquí es muy sencillo. Vamos a regresarnos a la carpeta de optimización de audio y vamos a copiar estos archivos llamados Mitro y Mongrel, ¿vale? Vamos a darle en copiar y vamos a irnos a este equipo, disco local C, donde tengan instalado su sistema operativo y donde hayan elegido instalar el Equalizer APO. Normalmente se encuentra en archivos de programa, Equalizer APO. Y nos vamos a la parte llamada config, ¿vale? Una vez ya aquí en config, lo que vamos a tener que hacer es darle clic derecho y pegar, ¿vale? En mi caso me sale reemplazar porque yo ya tengo el archivo de Mongrel y de Mitro, ¿vale? Pero si ustedes no lo tienen, simplemente les va a aparecer para pegar, ¿vale? Yo en mi caso tengo otros archivos acá que utilicé de prueba, pero simplemente tienen que tener los archivos llamados Mitro y Mongrel, ¿vale? Esos son los únicos archivos que tienen que tener. Una vez ya hayan pegado esos archivos en la carpeta, lo que van a tener que hacer es venirse aquí al Equalizer APO, ¿vale? Para encontrar la aplicación de Equalizer APO, muy importante, simplemente se van aquí al buscador de Windows y escriben Equalizer, ¿vale? Equalizer. Si no le aparece como Equalizer, pueden buscar editor, ¿vale? Y aquí le aparece configuración de editor, le da clic derecho, abrir ubicación del archivo y aquí le aparece la configuración del Equalizer APO, ¿vale? Otra forma es venirnos a disco local C, a archivos de programa, Equalizer APO y aquí nos aparecerá el editor, ¿vale? Cualquiera de las dos formas sirve. Ahora, una vez ya hayamos encontrado lo que vendría a ser la aplicación de Equalizer APO, vamos a darle clic derecho, propiedades, compatibilidad y deshabilitar la optimización de pantalla completa y ejecutar ese programa como administrador, ¿vale? Esto olvidé mencionarlo antes, pero les pido una disculpa porque no se los dije. Ok, ahora sí, una vez ya tengan el programa abierto, en caso que ustedes no lo tengan, que no lo hayan tenido abierto, pues como les dije, borran todas las otras opciones que tenían y simplemente dejan la que se llama include. Tienen que pegar los archivos que les dije anteriormente de la carpeta de optimización de James, copian estos archivos y lo pegan en la carpeta de configuración de el Equalizer APO, ¿vale? Es muy sencillo. Otra vez les voy a enseñar la ruta. Disco local C, archivos de programa, Equalizer APO,
config y aquí pegan el archivo llamado Mitro y Mongrel, ¿vale? Ahora, una vez aquí, lo que van a tener que hacer, una vez que ya solo tengan esta opción, vamos a darle como este icono de papel azul, vamos a darle un clic y vamos a buscar la ruta donde tenemos el equalizer APO. Vamos a venirnos disco local C, archivos de programa, equalizer APO, config, y aquí ustedes tienen de dos opciones, o seleccionar el audio de Mitro o seleccionar el audio de Mongrel. Yo en mi caso les recomiendo que utilicen el de Mongrel, ya que estuve probando los dos y al menos a mí el que más me gustó fue el de Mongrel, así que yo en mi caso voy a seleccionar el de Mongrel. Una vez ya hayan seleccionado el de Mongrel, lo que van a tener que hacer es darle a esta flecha y una vez ya lo tengan así, ¿vale? Les va a aparecer todas estas opciones. Si lo tienen de color negro, esto quiere decir que está desactivado, ¿vale? Si lo tienen de color blanco, esto quiere decir que la optimización está activada, ¿vale? Esto para desactivarlo o activarlo, porque lo que me pasó a mí es que todo el tiempo lo tenía en negro pensando yo que estaba habilitado y realmente no estaba habilitado. Entonces déjenlo que el LED, que el icono este de encendido esté en color blanco y les tiene que aparecer esta barra de color rojo, ¿vale? Esto nos indica, quiere decir que el programa está habilitado y el bosqueo de sonido está totalmente habilitado. Y eso vendría a ser todo, no habría que hacer nada más. Como les digo, está muy sencillo. Aquí podemos ver que está muy bien optimizado lo que vendría a ser los bajos. Pueden probar el de Mongrel y el de Mitro. En mi caso, nuevamente les digo, les recomiendo 1000 veces el de Mongrel. Tenía pensado crear mi propia configuración, pero realmente no hizo falta, porque cuando en otros videos tutoriales de cómo bajar el ping, o cómo reducir el delay, o cómo subir los FPS, o cómo bajar el ping, ya lo dije. Siempre creo yo mi propio archivo, ¿vale? Como mi propia configuración, pero en este caso no hace falta, simplemente seleccionen el de Mongrel o el de Mitro, que ya están muy bien configurados, ¿vale? También les recuerdo que si quieren tener doble movimiento, el mejor doble movimiento, o quieren bajar su ping, quieren aumentar sus FPS, quieren disminuir el input lag, vayan a visitar mi canal, que todos esos videos ya están subidos y ya están listos para que ustedes puedan realizar las optimizaciones. Les voy a estar dejando una lista de reproducción aquí arriba para que puedan ir a ver todos mis demás videos. Yo soy James J y nos vemos hasta el próximo video. Les recuerdo que pueden enviarme mensaje a mi Instagram. Cualquier duda que tengan se la voy a estar resolviendo por ahí. Mi Instagram es JamesJ0. Igualmente en la descripción les voy a estar dejando todos los enlaces de mis redes sociales y el enlace de descarga de este archivo. Así que nos vemos. Sitting here sad, now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. Girl, I like